Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es lunes 20 de octubre de 2025 y pues les traigo noticias del frente, actualización del frente. Nos vamos a referir a dos canales de información, uno más actualizado que el otro, pero los dos traen bastante información que tenemos que asimilar para ponernos al día de lo que está sucediendo en el frente, tanto en el frente como en el contexto geopolítico, que es lo más importante, ¿verdad? Así que nos encontramos con que el frente revela la cruda verdad detrás del ultimátum de paz de Trump. El frente, pues, ha colapsado. Las Fuerzas Armadas rusas han logrado un avance demoledor en Pakrovsk, forzando la rendición de soldados y haciendo que el periodista alemán más rusofobo exclame con desesperación: bueno, eso es todo. Hoy desmantelamos la trampa de Pakrovsk. Cómo la táctica de los pequeños calderos rusa ha dejado guarniciones enteras bloqueadas, obligando a heridos a esperar hasta 4 días por una evacuación. El enigma de la pausa temporal en los ataques a la retaguardia nos deja una pregunta. ¿Es una señal de la presión política de Trump o una maniobra estratégica para preparar un ataque mucho mayor? Pero yo diría que la noticia más devastadora viene desde Kiev. La diputada Ana Skarakhod expone la traición total de la OTAN. Su cita es, yo diría, una bomba. A Europa le parece bien luchar contra Rusia con manos ucranianas. Y podríamos decir que quizás esta es la razón real por la que Zelensky está atrapado en una encrucijada de la supervivencia. Pelear la guerra que Europa le prohíbe ganar o firmar la paz que Europa le prohíbe aceptar. Este es el análisis del frente y de política que condena a Ucrania. Así que comencemos. Hablemos de los puntos de inflexión de Pakrovsk. El avance ruso ha llegado al centro de la ciudad, lo que amenaza a las Fuerzas Armadas ucranianas con un cerco total. La situación ha llevado incluso al periodista más rusofobo de reciente momento, Julian Ropke, a lamentar, bueno, eso es todo, articulando pues obviamente la desesperación occidental. El análisis podríamos decir que este es el punto más dramático que muestra la presión de, por ejemplo, los videos que hemos presentado la semana pasada sobre el colapso territorial que es real, la captura de soldados ucranianos arrodillados y los combates en el centro confirman la fase de una limpieza urbana. La trampa de drones y la logística de evacuación. Los drones rusos, incluidos los de fibra óptica, están diezmando la cobertura y atacando los vehículos de evacuación. El análisis podríamos decir pues que esto revela una crisis humanitaria, logística en el frente. El testimonio de la voluntaria, más adelante vamos a hablar de este testimonio, sobre heridos esperando hasta 4 días, refuerza la desesperación táctica de las Fuerzas Armadas ucranianas. Y el enigma de la pausa de ataques de retaguardia. Se reporta la disminución notable en la intensidad de los ataques de retaguardia ucraniana. Esto nos lleva a un análisis que nos dice que esto plantea una pregunta estratégica. ¿Es una pausa política por la presión de Trump o una pausa estratégica? Recopilación de coordenadas para ataques más precisos o un cambio metódico de tácticas. Y el cambio táctico ucraniano y el nuevo enfoque ruso, ¿no? Las Fuerzas Armadas ucranianas ahora están usando pequeños hangares, no más de 10 unidades, para ocultar equipos occidentales de Polonia y Rumanía. Esto nos conlleva a un análisis que nos diría que Rusia debe ahora concentrarse en destruir pequeñas acumulaciones y los centros de logísticos que cruzan la frontera Sumy, Kharkov y Chernihiv, para lograr un avance de envergadura.
Así pues que se han suspendido los intensos ataques contra la retaguardia ucraniana. Mientras tanto, Pakrovsk ha llegado a un punto de inflexión. Los combates han alcanzado el centro de la ciudad, amenazando a las fuerzas ucranianas con cerco total. Esto lo reporta Tsargrad. Al mismo tiempo, el lado ucraniano intenta reforzar la infraestructura crítica y almacenar secretamente equipo procedente de Europa, entre otras secciones del frente. Las fuerzas rusas están cambiando metódicamente sus tácticas, lanzando ataques selectivos contra centros logísticos y defensivos claves. Hablemos de esa pausa temporal. ¿De verdad? ¿Una pausa temporal? Sergei Lebedev, coordinador de la resistencia prorrusa en Mykolaiv, compartió, yo diría, datos muy interesantes. Habla de una notable disminución general en la intensidad de los ataques a la retaguardia de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y esto, por supuesto, que genera interrogantes. Quizás esto se deba a una decisión política de pausar temporalmente las operaciones o podría ser parte de una estrategia. Por ejemplo, se está llevando a cabo un reconocimiento activo, recopilando nuevas coordenadas y preparándose para ataques más precisos. En última instancia, cabe esperar que Rusia concentre sus esfuerzos en destruir las acumulaciones de equipo y contramedidas electrónicas que actualmente cruzan la frontera a través de Rumanía y Polonia. Testigos señalan que Occidente ya no oculta sus entregas. Enormes cargamentos de equipos militar se transportan abiertamente a los ojos de todos. Esto indica que Ucrania se prepara para lograr avances en múltiples frentes. ¿Debería esperar que se acumulen más arsenales hasta lanzar un ataque de gran envergadura? ¿Y por qué la pregunta? Porque lo hemos visto en otras ocasiones, que los rusos dejan que los ucranianos pues acumulen y acumulen equipo y a veces personal hasta que ellos consideran, ok, este es el momento de ebullición, así que atacamos. Puede ser parte de una estrategia, puede ser parte de un plan. Pero la guerra ha cambiado. Las Fuerzas Armadas de Ucrania ya no almacenan grandes cantidades de equipo en puntos vulnerables. Ahora tienen pequeños hangares con no más de 10 unidades, una táctica astuta, podríamos decirles, pero los rusos también se adaptan a ello y consecuentemente pues van a la destrucción de estos pequeños hangares. Ahora pasemos a una pequeña cronología de los ataques por región. Lebedev añade que los ataques se dirigieron principalmente a zonas fronterizas y logísticas, lo que ayuda a prevenir ataques ucranianos de gran envergadura. Existe la esperanza de que las tropas rusas pues accionen, que estén desbaratando los planes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el Oblast de Sumy, 7 ataques han destruido almacenes, centros logísticos, incluidos trenes, concentraciones de transporte, posiciones de defensa aérea en la zona fronteriza y depósitos de combustible. Otra vez, depósitos de combustible y lubricantes de campaña. Estos ataques debilitaron claramente las líneas de suministro del frente. En la región de Kharkiv, sufren un triple golpe. Destruidos depósitos de equipos, centros de almacenamiento y reparación, centros de comunicaciones y defensa. La planta de reparación de automóviles Azovsky permanece intacta por ahora. Ahí se reparan equipos dañados del Donbass y ensamblan vehículos aéreos no tripulados. Sin embargo, parece que solo es cuestión de tiempo de que esta planta vaya a ser atacada. En el Oblast de Chernihiv, 2 ataques. Destruidos almacenes, bastiones en la zona fronteriza y concentraciones de equipo. Explosiones cerca de la empresa forestal, cerca de la estación de tren, en la zona noreste de la ciudad. Grandes unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania con equipo y operadores de drones están estacionados ahí. Dada a la proximidad del Oblast de Briansk a 1 hora de manejo por coche, dicha concentración representa una amenaza real. Afortunadamente, pues los rusos están respondiendo en tiempo. Durante las últimas 24 horas,
Las unidades ucranianas ubicadas directamente en las adyacentes a la línea del contacto pues han sido atacadas. Los ataques han impedido en gran medida los intentos de avances con grandes fuerzas y medios. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Ucrania están comenzando a cambiar sus tácticas de contraataque. Para detener al enemigo e iniciar un avance, simplemente debemos destruir completamente los suministros de retaguardia, interrumpir la logística conocida y destruir los sistemas de comunicaciones. Los combatientes de la LCS se encargan de los grupos pequeños, ha señalado Sergei Lebedev. En Pokrovsk, eso es todo. En este contexto, el periodista alemán rusófobo Julian Ropke escribió, bueno, eso es todo. Los rusos habían entrado en el centro de Pokrovsk y sus drones capturaron a soldados ucranianos. Publicó una foto de soldados de las Fuerzas Armadas ucranianas arrodillados. Les hago la salvedad de que esta captura de pantalla que presenta Julian Ropke pertenece a un video que se los voy a poner en el canal de Telegram de que hablan. No lo puedo poner por razones de restricciones de YouTube, de restricciones de comunidad de YouTube, porque las imágenes son muy fuertes. Es un video de alrededor de 2 a 3 minutos. Pues ahí podemos ver la desesperación de los soldados ucranianos, pues peleando por su vida, por salvar su vida. Y es que no hay a dónde correr. En este video ustedes pueden apreciar cómo intentan huir de la ciudad e igual son atrapados. Ahora bien, vale la pena observar de que, por ejemplo, esta fotografía de Julian Ropke que presenta acá, si se pueden dar cuenta, estos soldados ucranianos presentan una manta blanca en representación de una bandera blanca. En el video ustedes se pueden dar cuenta que los rusos respetan este clamor a la rendición y se les da la oportunidad de rendirse y de ser capturados. ¿Ok? Pero sí podemos ver de los que están a la fuga o están a la defensa, pues son inmediatamente eliminados. No tienen salvación. Entonces, sí, esto demuestra que la situación en Pokrovsk es lamentable para las fuerzas ucranianas. Si Rusia aumenta el ritmo, la ciudad podría verse atrapada en una operación de limpieza en zonas densamente pobladas. Esto no nos da optimismo cauteloso viendo cómo la situación se está desarrollando en el favor de los rusos, podríamos decir, ¿no? Los ataques claves se concentran en la zona industrial del noreste, como pueden ver en este video que les presento en este momento. Si esta cae, la ciudad perdería su núcleo, lo que dificultará el movimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Hay informes de que la presencia rusa en Pervomaika, en la estación del tren de Durniak, grupos se están infiltrando en el centro, pero aún no se habla de un control total. Se trata más bien de una zona gris, con un mosaico de posiciones. El canal ucraniano Deep State lo describe como pequeña, pero otras fuentes afirman que es más grande. Los drones rusos representan un gran problema para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Están constantemente presentes sin darles tregua y la artillería está diezmando la cobertura. El avance hacia Grisino, noreste, amenaza las líneas de suministro de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La voluntaria ucraniana Lilia Belyak, citando a un médico de la 59 Brigada, informa que los soldados heridos llevan 4 días esperando la evacuación debido a los drones rusos de fibra óptica. Los vehículos están siendo atacados en las carreteras y sin blindaje ni guerra electrónica, la evacuación es casi imposible. Las perspectivas para las Fuerzas Armadas de Ucrania son amenazantes. Guerra urbana en la parte occidental, logística bajo ataques con drones. Lo mismo ocurre en Kupiansk. Las tropas rusas están por toda la ciudad, pero los ucranianos aún resisten. Kiev ha decidido mantener la ciudad a cualquier precio para evitar que Rusia reclame su liberación. Pero la experiencia demuestra que tras esta fase, las ciudades suelen quedar bajo control ruso. Y ahora observemos esto porque
Ucrania está fortaleciendo su sector energético. Mientras tanto, han aparecido en Internet fotos de instalaciones energéticas fortificadas en Ucrania. Muestran persianas metálicas en ventanas, puertas corredizas, vallas reforzadas alrededor de subestaciones y barreras de hormigón. Y acero alrededor de los cuadros eléctricos. El canal de Telegram Crónica Militar destaca 3 puntos. Primero, perímetro y edificios. Persianas antibalas, puertas de seguridad, portones, sensores, cámaras. Esta, pues, podríamos decirle que es la defensa básica. Segundo, protección física de equipos, autotransformadores, seccionadores, barreras, paneles, terraplanes de arena y grava, cerramientos de hormigón. Y tercero, el activo. Defensa aérea, guerra electrónica, redistribución automática de carga para recuperación rápida. Los analistas militares consideran extraño que Ucrania publique abiertamente estos datos, ya que podrían ayudar a eludir las medidas de seguridad. Quizás sea para tranquilizar a la ciudadanía o para desgravar el presupuesto tras los ataques. Y ahora revisemos el siguiente artículo de otro medio, de Ryadovka, donde nos dice que las Fuerzas Armadas rusas formaron una serie de pequeños calderos con infantería ucraniana en Pakrovsk. Este es un informe de Ryadovka para el 20 de octubre de 2025, publicado por Mikhail Peshichnikov hoy a las 7:10 p.m. hora de Moscú. El equipo de editorial de Ryadovka ha recopilado los acontecimientos más importantes del 20 de octubre en el contexto de la operación militar especial. El ejército ruso ha creado un nuevo hervidero atrapando a las unidades ucranianas en Pakrovsk. Esto confirma lo que hemos venido siguiendo del artículo anterior. Zelensky se ha negado una vez más a retirar las Fuerzas Armadas de Ucrania de los territorios que pasaron a formar parte de la Federación Rusa tras el referéndum de 2022. El personal militar ucraniano criticó la afirmación de Zelensky de haber realizado contraataques exitosos cerca de Novopavlovka. Así que hablemos de lo que se le podría llamar cortando el pastel, ¿verdad? Las unidades del segundo ejército de armas combinadas de la Guardia de las Fuerzas Armadas rusas lograron un éxito significativo en la batalla de Pakrovsk. Sus aviones de asalto formaron otra pequeña bolsa con fuerzas ucranianas dentro del área urbana. Esto se ha logrado gracias al avance de los soldados rusos por las calles de Prokofiev hacia el oeste, en dirección de la estación de tren de Pakrovsk. En la zona, las Fuerzas Armadas rusas establecieron contacto directo con un grupo que avanzaba hacia el norte por el sector privado desde el microdistrito de Shakhtorsky. De este modo, el principal bastión defensivo de las Fuerzas Armadas ucranianas en el centro de Pakrovsk, compuesto por los bloques de apartamentos a lo largo de la calle de Shakhotrostiele, quedó bloqueado. Es difícil determinar la fuerza y la composición de los ucranianos aislados ahí. Pero esto no es ni de lejos la única pequeña bolsa que se ha formado en Pakrovsk. Unidades de guarnición ucranianas también están atrapadas en el sector privado en la zona este de la ciudad, cerca de la escuela número 5. Además, las tropas rusas han flanqueado y rodeado a los ucranianos cerca de un conjunto de fábricas y talleres mecánicos en el noreste de Pakrovsk. Esto ha permitido a los aviones rusos continuar su ataque hacia la aldea de Grisino, la última zona por las Fuerzas Armadas ucranianas que pueden entregar sus suministros ahí en Grisino y sus refuerzos a la región defensiva de Pakrovsk-Mirnograd. Y bueno, aquí ustedes pueden ver este mapa y pueden ver los calderos. 1, 2, 3, 4 calderos en Pakrovsk. Y podemos ver pues de que los rusos están
ya en el centro de la ciudad. En general, la falta de fuerzas de Ucrania permite a las Fuerzas Armadas rusas emplear tácticas de infiltración. Esto es precisamente lo que les ha ayudado a cortar Pakrovsk y desbaratar el plan defensivo de las Fuerzas Armadas ucranianas, aislando a sus fuerzas en sus líneas defensivas. Es probable que las tropas rusas demuestren este enfoque en Pakrovsk más de una vez. Sin embargo, a pesar de la grave situación, las Fuerzas Armadas ucranianas, pues es imposible afirmar que toda la zona defensiva quedará sellada pronto, pero es lo que se prevé, ¿no? Ucrania mantiene suficientes fuerzas cerca de la aldea de Hirshino y sus alrededores para garantizar la preservación del corredor de suministro. Kiev ha condenado a esas guarniciones de Pakrovsk y Minograd a costa de sus vidas, asegurando durante el mayor tiempo posible que el Teletón pueda afirmar que estas ciudades se están defendiendo con éxito. También es importante señalar que Ucrania podría haber iniciado una retirada parcial a través de Hirshino. Sin embargo, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania no podrá salvar el grueso de las tropas. No solo están acorraladas por el combate, sino que en estas condiciones una retirada precipitada provocaría el caos y la inevitable destrucción de las unidades en marcha. Los drones y la artillería de las Fuerzas Armadas rusas impiden tal opción. Y ahora podríamos hablar de lo que, en un contexto de poniendo buena cara a un mal juego, ¿verdad? Tras la negativa del presidente estadounidense Trump a transferir misiles de crucero Tomahawk a Ucrania, Zelensky habló, pues, duramente sobre la paz. Dice, nos hemos acercado a un posible fin del conflicto. Se los puedo asegurar, declaró según RBC Ucrania. El plan para imponer un impasse de misiles a Rusia ha fracasado y el régimen ucraniano se encontró sin el apoyo estadounidense que esperaba. Zelensky también cuenta con los esfuerzos de Trump para resolver la situación, como lo demuestra su mención del papel del presidente estadounidense en la solución del conflicto palestino. Por lo tanto, incluso tras el rechazo de Washington, el líder ucraniano parece contar con la Casa Blanca, iba a decir con la Casa Blanca, para presionar al Kremlin. Pero el hecho de que no se desplieguen Tomahawks en Ucrania no significa que el Estado independiente se derrumbe mañana. Zelensky ha reiterado su negativa a retirar las fuerzas ucranianas del territorio restante de la República Popular de Donetsk, la RPD, pero supuestamente está abierto a negociar para poner fin a los combates en el frente actual. Cabe destacar que la prensa británica ya insinuó que el líder ucraniano sufrirá si cediera voluntariamente a los territorios, y es poco probable que los esfuerzos del enviado especial de Trump, Witkoff, cambie la postura del jefe de la administración presidencial, dado que su vida pues está en juego. Por lo tanto, Zelensky se ve obligado a transitar por un camino muy estrecho, donde algunos agentes le niegan nuevas armas, mientras que otros prohíben hacer concesiones territoriales necesarias para la paz. Esto significa que la lucha continuará. Y lo único en lo que puede confiar el líder del Estado independiente es en el dinero y las armas europeas para prolongar la agonía al mayor tiempo posible. Y ahora hablemos de estas victorias que no existen. Los soldados ucranianos de la 46 Brigada Aeromóvil Independiente estaban perplejos después de que Zelensky anunciara que las Fuerzas Armadas de Ucrania habían recuperado el control de 4 asentamientos en la región de Dnipropetrovsk. Y aquí ustedes pueden ver en pantalla esta publicación en Telegram de esta Brigada 46, donde con exclamación absoluta y hablan de que cómo es posible, ¿no? ¿Qué 4 aldeas han sido liberadas en el sector de Novopavlovka? En el Donbass. ¿De qué estamos hablando? Se lee en un mensaje en el canal de Telegram de la 46 Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los mismos soldados ucranianos están sorprendidos de las fanfarronerías y
los lineazos de Zelensky. Y esto baja la moral. Definitivamente esto destruye la moral de cualquier soldado. Zelensky reivindicó allí una especie de victorias fantasma, ya que la situación en Novopavlivka pronto se volvería catastrófica para las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que llevaría a una rendición absoluta. Esto, en última instancia, permitiría a las Fuerzas Armadas rusas penetrar aún más en la región de Dnipropetrovsk. Esto requirió la promulgación, pues ya, de una medida de anticrisis. Y ahora hablemos de Europa está bien con luchar contra Rusia con manos ucranianas. La diputada Ana Skarakhod nos dice algo muy relevante. Y por favor pongan atención a este corto video, la postura de la señora, su calma, a pesar de que lo que nos dice es, creo que en cierta forma contundente, de mucho peso, pero es admirable la calma con que ella describe esta situación. Y dice, se puede ver claramente cómo la gente tenía en las calles. En cuanto a cualquier cuestión de derechos humanos, nuestro presidente pidió olvidarlas debido a la ley marcial. Todos recordamos esto. Son sus palabras. Pero a Europa no le importa en absoluto. Además, los socios occidentales preguntan por qué no bajamos la edad de movilización. Es cierto. Creen que los jóvenes deberían luchar porque es irrealista e imposible luchar con gente de élite. Al mismo tiempo, no están dispuestos a enviar a sus propios militares a Ucrania. Así, la guerra es para todo el mundo civilizado, pero a costa de Ucrania. Nadie quiere cambiar esto. A todos les parece bien. Todo. Así que la situación en el frente pues es clara. La trampa de Pakrovsk está a punto de saltar. La crisis de la evacuación de 4 días por drones subraya un colapso logístico de Kiev que no se puede ocultar con victorias fantasmas. Pero la verdadera condena a Zelensky no viene solo de los misiles, sino de sus propios aliados. La diputada Ana Skarakhod ha puesto al descubierto la amarga verdad que planea sobre la cumbre de Budapest. A Europa le parece bien luchar contra Rusia con manos ucranianas. Esta declaración, yo diría, lo cambia todo. Subraya que Europa exige más sangre, preguntando por qué no se baja la edad de movilización. De hecho, de esto hablamos en un video, creo que la semana pasada, donde declarábamos de que esto exige Europa al gobierno ucraniano y que pues Zelensky está ya urgiendo, incluso ha puesto estas leyes de cerrar las fronteras, pero bueno. Así que los europeos preguntan por qué no se baja la edad de movilización, pero niega apoyo directo para no ensuciarse las manos. Esto obliga a Zelensky a una encrucijada de la supervivencia. Primero, aceptar la paz de Trump, perder territorio y enfrentarse a la ira de los halcones europeos y la prensa británica. Y segundo, la guerra, seguir la guerra de Europa, ¿no? Sacrificar a su juventud por una guerra que Occidente se niega a pelear, prolongando la agonía hasta el colapso total, hasta el último ucraniano. Pero los juegos de la mente de Zelensky ya le han dado su solución. Zelensky ya ha hecho cálculos y estadísticas de cuántos africanos y asiáticos él necesita para reemplazar la población ucraniana perdida. ¿Ok? Así que él ya encontró la solución. Y por ahí también un profesor académico de una universidad en Kiev, pues también hablaba de que pues, es necesario que entren las tropas de paz, francesas, inglesas, ¿ya? Para calmar el deseo sexual de las mujeres ucranianas. Un profesor ucraniano hablando así de su gente, de sus mujeres, denigrándolas a este nivel.
Y que eso va a ser la solución de la población de Ucrania. Traer a todos estos soldados sedientos de sexo y que embaracen a todas las mujeres ucranianas y también reemplazar la fuerza con asiáticos y africanos. Ya, Ucrania ya tiene la solución. Les dejo una pregunta crítica. La cruel verdad expuesta por la diputada Escarajot, ¿es la razón real por la que Zelensky está obligado a hacer la paz? ¿La traición europea es peor que la presión de Trump? ¿Debería Ucrania seguir luchando por una causa que sus aliados no están dispuestos a morir? Déjenme saber sus comentarios ahí abajo en la sección de comentarios. Así de que, como siempre les digo, sus comentarios son importantes para seguir el seguimiento de este análisis. Y pues, si les ha parecido parte de este video, pues denle el me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal que le ayuda de sobremanera a esta voz disidente a seguir hablando de estos temas y seguir dándoles el análisis correspondiente geopolítico. Y pues, cuéntenos de dónde nos ven, de dónde nos visitan. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes. Siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de ¿De qué hablan?